La iglesia en Villa Crespo estamos orando mucho por Nicolás, por Facundo allá. Y es lindo ver cómo Dios ha obrado a través de esto, ¿no? Como ver los creyentes todos ocupados, ¿no? No preocupados, sino ocupados. Y realmente las muestras de amor y todo eso es un gran testimonio para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, y ver cómo es el Hijo de Dios. Porque en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Y en vista de eso, vamos a lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. En la vida cristiana, cuando vivimos la vida cristiana y conocemos la gracia de Dios en nuestra vida, empezamos a ver lo bueno que es Dios con nosotros. También porque Dios es bueno. Si alguien no puede hacer una lista larga de la cantidad de cosas que Dios ha hecho y hace por nosotros, y dice, no sé, yo no tengo nada que mencionar, probablemente no ha entendido quién era y qué es lo que Cristo haya hecho. Porque cuando entendemos que merecemos la ira y condenación de Dios y nada más, y entendemos que es la gracia de Dios en nuestra vida, ahí es donde decimos, y voy a empezar a hacer la lista. Bueno, la salvación, por empezar, y ahí para abajo todo. Hasta el perrito que tengo en la casa, quien tiene perro, pero hasta el perrito que tengo en la casa, al cual amo muchísimo, lo tengo por la pura y exclusiva gracia de Dios. Entonces hay una lista de cosas. Y nos acostumbramos en buena manera, ¿no es cierto?, a todas las bendiciones de Dios y lo que tenemos, y muchas veces en la vida cristiana nos sorprende o no entendemos de que el cristiano no está libre de que le sucedan cosas trágicas. Y no es que Dios se olvide del creyente y que Dios está diciendo, uy, por ejemplo en el caso de Nicolás, ay, mirá, se tomó la casa del pastor Nicolás, estaba distraído en otra cosa y a Dios se le pasó. Sabemos que no es así. Pero el cristiano muchas veces no tiene en su mente o no lo tiene presente de que en la vida cristiana, a pesar de tener todas estas bendiciones y un montón de cosas en las cuales podemos dar gloria, gracias a Dios, suceden situaciones que nos llevan digamos, al borde de podremos ir hasta la desesperación. Hace un tiempo, un par de años atrás, un pastor, muchos años en el ministerio, amado por muchos, lo amamos muchísimo, una congregación hermosa, un día preparando su mensaje o estudiando, recibe un llamado que le comunica que su hijo, que estaba en Estados Unidos, se había quitado la vida. Ese pastor, con años de servir a Dios, amando al Señor, estaba atravesando uno de los peores momentos de su vida. Lo que ya conocemos del pastor Nicolás, y todo esto, una situación difícil. Una misionera, una señora, porque sí, ella es grande, con sus padres misioneros acá en Buenos Aires. Durante toda su vida sirvió con sus padres durante muchos años. Muchos le preguntaban cuándo se iba a casar, pero nunca llegó la persona. Ella decía, voy a esperar a lo que Dios diga. Llegó casi a los 50 años sin casarse, y ella ya, resignada en cierta manera, decía, es lo que el Señor quiere. Voy a hacer lo que el Señor desee, el Señor tendrá otra cosa para mí. Va a Honduras, unos años después, y conoce a un misionero que era viudo hace varios años. Se casó, muchos festejados decían, no lo puedo creer, se casó, decíamos, ¿no? Una felicidad tremenda. Decíamos, Dios tenía reservado a esa persona para ella. Qué bueno que esperó. Sirviendo allá fielmente, había sido fiel durante años acá en Argentina, sirviendo fielmente allá. Un par de años después, 3 años creo, llegó la pandemia y él falleció. Pues cayó con el COVID nomás y falleció. Allá quedó, sola, por decirlo de alguna manera. Muchos, y yo creo que ellos se preguntaban,
decíamos nosotros, ahora que encontró que estaba feliz y todo parecía estar bien. Y así podemos buscar un montón de ejemplos, inclusive en la Biblia podemos ir a ver a Job, ¿no es cierto?, la cantidad de cosas. El cristiano no está libre de pasar situaciones difíciles. Ahora, vayan conmigo a Mateo. Voy a leer unos versículos y vamos a ver algunos otros más. Y ahora van a decir que tiene que ver la introducción esto con lo que vamos a leer ahora. Ahora van a entender. Capítulo 26, versículos 69 al 75, lo que se conoce como cuando Pedro niega a Jesús. Vamos a leer capítulo 26 de Mateo, versículo 69, lo leo y después vamos a hablar brevemente y continuamos con lo que quiero compartir con ustedes. Mateo capítulo 26, versículo 69, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús en Galilea. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús en Nazaret. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar. Señor Jesús, te amamos, te damos gracias por una vez más que podemos estar en tu casa. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que han podido venir hoy. Aquellos que no, Señor, que tú estés animando y fortaleciendo, y que tú nos enseñes a través de la palabra. En nombre de Jesús. Amén. Acá encontramos esta historia, esto es lo que pasó con Pedro, y muchos leen esto y por ahí nos hemos preguntado, y dicen: ¿cómo puede ser que negara a Jesús? ¿Cómo puede ser que hiciera semejante cosa después de haber caminado con Jesús? Ni siquiera Pedro creía, a pesar de que el Señor Jesús le dijo que iba a pasar, él decía: yo nunca te negaré. Yo no voy a hacer esto, nunca te negaré. Si es necesario, le dijo, iría a la muerte con él. Pero sin embargo, llegando a este momento donde tenía que cumplir lo que había dicho, vamos a decir, la situación no era tan fácil. Jesús había sido arrestado, sabía ya, Jesús le había dicho en el capítulo 16, ¿se acuerdan que él anunció su muerte? ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? En el capítulo 16 dijo: que esto no te acontezca. Y trató de convencerlo de que no fuera a la muerte. Y Jesús, que le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Llamativo eso, ¿no? Que no dijo Pedro, sino dijo Satanás. Ahí hay otra enseñanza que colocamos para otro momento. Entonces, él sabía que eso iba a pasar, ya fue anunciado, ya fue retado por Jesús. Y a pesar de saber, y también estaban las profecías, pero a pesar de saber, llegó ese momento y él estaba seguro que no iba a flaquear, digamos, y que iba a estar con Jesús ahí hasta la muerte, le negó. Cuando el creyente pasa una situación extremo, difícil en su vida, tiene 2 caminos: o se aferra a Dios o abandona. O se aferra a Dios como un salvavidas, realmente entendiendo la voluntad de Dios, entendiendo que Él es soberano y todos los principios bíblicos, y se aferra a Dios a pesar de que está sufriendo, o dice: esto no vale la pena, yo que he hecho tanto, ¿cómo puede ser que me pase esto? Y abandona la vida cristiana. Y esto sucede, hermano. Esto sucede. ¿Cuántas veces hemos visto creyentes que estaban sirviendo fielmente en la iglesia, que vivían la vida cristiana de una manera hermosa, y nos dicen: mirá, hermano, y pasó una situación difícil y después lo vemos que abandonó
se enojó con Dios, o se tiró al abandono, como decimos, deprimido por la situación tremenda. Y si es un creyente, realmente es un creyente, y ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, el resultado de negar a Jesús va a ser que llore amargamente. Y negar a Jesús, no lo lea acá en el pasaje, tiene otras aplicaciones también. El hecho de agarrar y enojarse cuando estamos pasando por una situación con Dios es negar a Jesús, es negar a Dios. El agarrar y abandonar y decir esto no vale la pena. Antes servía, hacía todo esto en la iglesia, pero mirá lo que me está pasando, entonces me tiro y doy la espalda y me acuesto deprimido a llorar. Ya no quiero hacer más nada. Es una forma de negar. Ni hablar de que no aparecen más en la iglesia, cuando lo cruzas te dicen, no, es que estoy mal, no entiendo lo que me está pasando y ya no leo, ya no oro, no hago nada porque la verdad que es injusto lo que me está pasando. Eso es negar. Eso es lo que está haciendo Pedro. Esto que nosotros miramos y leemos y decimos, ¿cómo pudo haber hecho Pedro esto? Es lo que muchos creyentes lamentablemente caen en una situación difícil y terminan llorando amargamente, porque ese que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, les puedo asegurar, porque lo he visto, después de abandonar la vida cristiana y estar enojado, y haciendo berrincha por las cosas que le están pasando, termina llorando amargamente. Porque empieza a mirar para atrás y dice, yo me acuerdo lo que era cuando estaba en el camino. Y pensó que haciendo berrinche iba a ser mejor y no, termina llorando amargamente. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con Pedro? ¿Por qué? Alguien que había caminado con el Señor Jesucristo, alguien que había visto todas esas cosas, que sabía que era necesario, ¿cómo los demás también lo abandonaron? Pero él, encima de dejar a Jesús, le negó. Y uno dice, bueno, pastor, pero había que estar en ese momento. Era una situación difícil. La vida cristiana está llena de situaciones difíciles, como las que les conté. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para cuando llega ese momento? Porque si no estás en ese momento, o por ahí has pasado, estás pasando, o vas a pasar un momento en algún momento de tu vida, un momento difícil. Quizás no la partida de un ser amado, puede ser cualquier otra cosa, pero situaciones muy difíciles. Pensá en la persona a la que más amás. Cada uno de ustedes piensa en la persona a la que más aman en este mundo. Ya está, partió. Ahí te quiero ver cuanto más al Señor. Amar a Dios cuando todo va bien, eso lo hace cualquiera. Es fácil cuando todo va bien. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que necesita el creyente tener y que se conoce como una disciplina espiritual clave para ese momento? El que lo adivina, el hermano le da 10.000 pesos. Dólares. $1. Bien. Disciplina espiritual. La oración. La oración. Vamos a ir un poco más para atrás y ahora vamos a entender qué es lo que pasó con Pedro. Capítulo 26, versículo 36. Dice, en el momento más crudo, más terrible, en el ministerio del Señor Jesucristo, dice, capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos, con quienes los discípulos, a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto, que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, la palabra es angustiarse profundamente, angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío,
Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El Señor Jesús ya tenía la disciplina de apartarse y orar. No vamos a ver los versículos, pero hay muchas evidencias bíblicas que muestran que el Señor Jesús ya tenía la disciplina de orar. Antes de que llegara este momento tan difícil, Él ya tenía la disciplina de orar. Y eso es algo que el creyente debe entender. La oración no es solamente una herramienta, aunque lo es, pero no es una herramienta exclusiva en el tiempo de crisis. La oración no es una herramienta, una disciplina espiritual que solamente se utiliza en el momento de crisis. Porque Dios no es un bombero, al que llamamos cuando hay un incendio. Es bueno que, claro, ahora vamos a ver esto, pero el creyente ya debe tener esta disciplina de orar a Dios constantemente. Encontramos que debemos orar sin cesar, ¿no es cierto? Entonces, el Señor Jesús ya tenía esta disciplina. El creyente debe tener esta disciplina de orar. No los miércoles nada más, cuando estamos acá en la reunión de los jueves. Nosotros tenemos los miércoles, por eso. Los jueves, o los domingos, o solamente orar cuando comemos, ¿no es cierto? Entonces, gracias Señor por los elementos del nombre de Jesús, amén. Y empezamos a comer, ¿no? Porque así todo como el cassette. Es esto de charlar con Dios diariamente, de orar a Dios, de dar gracias, de estar hablando como si lo tuviéramos al lado, charlando con Él, es una oración, constantemente. Cuando llegó el momento, Jesús tenía una disciplina de oración. Y les dijo a ellos que estaba triste hasta la muerte. La manera en la que Jesús describe aquí, describe que está pasando una situación tremendamente difícil, la parte humana, vamos a decir, del Señor Jesús. Él sabía cuál era el plan, por supuesto, y es llamativo que él, y en Lucas encontramos, en nuestro pasaje para él encontramos que dice que sus gotas eran como, su sudor era como gotas de sangre. Sabía que iba a cargar el pecado en sí mismo, sabía todo el maltrato que iba a sufrir, estaba angustiado, estaba triste por lo que iba a pasar, y clama al Padre diciendo, si es posible, lo que está diciendo, Padre, si hay alguna otra forma de que suceda esto, de que se cumpla tu voluntad, sin que tenga que pasar por esto, por favor. Pero si no hay ninguna otra manera, se haga tu voluntad. Le dijo que oraran con él. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Pedro qué hizo? Quedó dormido. A pesar de saber y haberse anunciado que iba a pasar y que estaban escuchando a Jesús diciendo, estoy mal, estoy triste, estoy aterrado. Ellos no se clavaron de rodillas con él. Pedro se clavó de rodillas con él. Y hay algo muy llamativo. En el versículo 41, cuando le dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. O sea, velar es esto, vigilar, estar alerta. Le está diciendo, ustedes estén alerta y oren. Estar alerta, ¿por qué? ¿A qué se refería con estar alerta? Con todos los sentidos, es decir, está por pasar algo que va a cambiar el destino de la humanidad.
va a pasar algo tremendo, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, el Dios creador del cielo y la tierra, va a ser maltratado y clavado en una cruz. No, los cristianos van a empezar a ser perseguidos, ustedes van a ser perseguidos, se vienen momentos críticos, duros. Estén atentos, se viene un momento difícil. Dice, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que está diciendo, ustedes van a querer. Pedro no quería negar a Jesús, o él agarró y dijo, como le dije antes, él dijo, yo no lo voy a hacer, pues, si es necesario voy a morir. Más adelante, después leemos en otro evangelio, cuando le dice, ¿me amas? Por supuesto que te amo. ¿Me amas? Le dijo de vuelta a Jesús. Él, en su interior, vamos a decir, él quería estar con Jesús y él no quería negarle. Podríamos decir que espiritualmente él estaba convencido de lo que tenía que hacer, que era estar ahí. Pero la carne es débil. El miedo, la situación, lo superó, como decimos, ¿no? Y hizo que negara al Señor Jesús. Es lo que sucede muchas veces en la vida cristiana. Decimos, yo voy a seguir a Dios, voy a estar siempre con el Señor y todo, y a pesar de que por ahí vemos que a otros les suceden cosas terribles, pero creemos que a nosotros nunca nos va a pasar, ¿no? Siempre le pasa a los otros, a nosotros no. Y en vez de velar y orar constantemente diciendo, no me pasa, pero puede haber un momento en mi vida donde tenga un sacudón. Yo tengo que estar fuerte. Estamos ahí tranquilos. Porque decimos, no importa lo que pase, yo no voy a abandonar el camino. Cuando nos sucede algo trágico o difícil en nuestra vida, nos agarra débil. Y lo que creímos que no íbamos a hacer, es lo que terminamos haciendo. Que es enojándonos, dejando a Dios, y una infinidad de cosas. El problema de Pedro radicó en eso, en que en el momento en el que tenía que orar, no lo hizo. No lo hizo. Cuando llegó la situación difícil, ya lo había superado a Pedro. Ahora fijémonos en el Señor Jesucristo, la enseñanza tremenda acá en cuanto a la oración. Dios contesta las oraciones. ¿Amén? Dios contesta. Dios no deja nunca de contestar las oraciones. Es solo que a veces dice sí y a veces dice no. Y algunas veces tenemos que esperar el tiempo de Dios. Pero Dios contesta. Una vez leí un comentario equivocado de este pasaje que decía que era el único lugar en la palabra donde encontramos que Dios no contestó la oración. Es un error. Esta oración del Señor Jesús sí fue contestada, y fíjense qué tremendo. Dice que él estaba, como dijimos, ¿no es cierto?, angustiado en gran manera, ¿sí? Y dice que mi alma está, en el versículo 38, muy triste hasta la muerte. Quedáos aquí y vedad conmigo. Una tristeza que lo había llevado al punto de sentirse que se moría. ¿Alguna vez les pasó eso de sentirse que se moría? Por ahí alguno de ustedes pasó eso, ¿no? De sentirse yo no puedo más. Y dice que el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo. Y oró, ¿no es cierto? Vino luego, versículo 40, halló a sus discípulos, a Pedro durmiendo, ¿no es cierto? Les da el reto, por decirlo de alguna manera. Y dice que el 42 dice, se fue, o que otra vez fue, y oró por segunda vez. Y después oró por tercera vez. ¿Por qué el Señor Jesús oró 3 veces? Se pusieron a pensar una vez, ¿por qué oró 3 veces? La primera vez oró, no hubo respuesta. Seguía sintiéndose de la misma manera. Triste hasta la muerte. Volvió, imagínense, con una tristeza profunda a buscar a sus discípulos porque estoy mal todavía. Los encontró durmiendo. No podían velar conmigo, aunque sea una hora. Estoy en un momento dificilísimo. Sigue sin haber respuesta. Va de vuelta y vuelve a orar.
y después ora una tercera vez las mismas palabras. Al decir las mismas palabras, describe que la situación era la misma. Por eso oró 3 veces. Y encontramos un Jesús triste hasta la muerte, y después encontramos en el versículo 45, fíjense lo que dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, que aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ya un Jesús llegó, no derrotado, diciendo: ya está, duerman. Ya está, llegó el tiempo. Y veremos más adelante cómo encontramos a Jesús en el arresto de Jesús. Mientras todavía el versículo 47 hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado, bueno, ¿verdad? Versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. No encontraron acá a Jesús tirado en el piso llorando. Dice: ay, ¿por qué me voy yo? Vení, ya está, ¿verdad? Lo encontraron, como decimos, erguido. Vino, lo besó Judas y después leemos, ¿no? Que dice: con palos y cosas vienen. Ya un Jesús entero, podríamos decir preparado. ¿Qué fue lo que sucedió? Pasaje paralelo, Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Ahí está. Oró la primera vez, la situación era igual. Persistió en la oración una segunda vez, buscó apoyo, los otros estaban durmiendo, volvió a orar lo mismo. Oró una tercera vez, Dios le fortaleció. Le dijo que no. El Padre le dijo que no. Pero no lo dejó triste y muriendo de miedo, aterrado. Lo fortaleció. Y es lo que sucede en la vida cristiana. A veces Dios permite en su sabiduría, en su soberanía, que le suceda a veces cosas al creyente que desde nuestra perspectiva no entendemos. Y Dios no lo deja tirado y sufriendo. El cristiano va en oración y lo que hace Dios es que fortalece y da la fortaleza necesaria para que podamos pasar ese momento tan difícil en nuestra vida, pero viene a través de la oración. Es ese creyente que no se enoja con Dios, no patalea, sino se tira de rodillas a clamar a Dios, y Dios contesta. No, por ahí no va a contestar. Les voy a contar algo que pasó. Un muchacho creyente, hace años que no trabajo con él, pero él era mi compañero de trabajo, él era líder de jóvenes en una iglesia, un ministerio tremendo, una iglesia grande, no bautista, pero una iglesia de buena fe y práctica. De esas personas que vos las mirás y decís: es un ejemplo. Quisiera ser como él. Se casa, matrimonio joven, tienen un bebé, y su bebé, creo que tenía 3 años. 3 años, fueron a buscarlo, y murió de su muerte su hijo. Fuimos al velorio, fue algo que me impactó mucho, porque el cajoncito chiquito era... no es lo mismo una persona grande con un bebé, no es lo mismo, por lo menos a mí me dejó llorando por días.
Pero ¿saben qué vimos? No solo yo, sino otros que no eran creyentes. Él estaba en un rincón, arrodillado orando, no me puedo imaginar el dolor que estaba sintiendo. Pero lo escuchamos decir, Señor, ayúdame. ¿Qué tengo que aprender de eso? Ayúdame. Era evidente que el dolor era tremendo, pero él sabía que su Señor le podía ayudar en ese momento tan crudo de su vida. Y enseguida me vino a la mente, aunque diferente en la situación, a ese Jesús de rodillas, y Dios respondiéndole, tenés que pasar por eso, pero yo te voy a ayudar. La oración es una disciplina espiritual que el creyente no puede dejar a un costado en su vida. Porque cuando llegue la crisis en la vida cristiana, esa disciplina va a hacer que instantáneamente, porque es lo que hacemos siempre, vayamos de rodillas a orar y Dios contesta. Y a veces tenemos por su pura exclusiva gracia que nos tiramos de rodillas. Hemos visto personas orar, creyentes, por un familiar que amamos con un cáncer y después recibir noticias de que el cáncer desapareció. Entonces Dios obra de esa manera. Pero muchas veces, a veces que Dios no concede. Pero sin duda, hermanos, Dios te va a dar la fortaleza necesaria para atravesar ese momento difícil. Pero sin la oración no se puede. Sin la oración, lo que va a pasar es que vamos a llorar amargamente. Porque vamos a desanimarnos, nos vamos a apartar quizá de la vida cristiana, vamos a claudicar en varias maneras y el resultado va a ser llorar amargamente. Para que un cristiano no llore amargamente, tiene que tener en claro o poder o ejercitar lo que son las disciplinas espirituales. Y una de las más importantes es la oración, junto con la palabra de Dios, ¿no? Pero la oración es fundamental. Un creyente que no ora es un creyente que el diablo se lo devora. Hay un montón de dichos parecidos. Si no era así, búsquenlo en internet, pero ahora va a ser. Pero realmente es así. No se puede vivir una vida sin oración. Y un poco, y con esto termino, que cuando el hermano empezó a hablar de Daniel, era una parte también que quería compartir, y digo, pensé que me iba a pasar como me va a pasar toda la iglesia, que empiezan y igual la tengo que predicar otra cosa, porque ya me faltó el mensaje de llamar. Pero, ¿qué pasó con Daniel en el pozo de los leones? ¿Qué es lo que pasó? Dios obró de una manera milagrosa. Pero ¿qué tenía ese hombre? Una vida de oración. Una vida de oración. Él oró como oraba siempre. Y cuando vino el problema, él era un hombre fuerte. No renegó, porque, ¿cómo puede ser que me van a... Yo oro 3 veces al día, y cómo puede ser que me van a tirar y me van a comer los leones? No le preocupaba. Dios sabe lo que va a hacer. Una vida de oración. Entonces quiero dejarles esto en esta tarde. ¿Tenés una vida de oración? Es una disciplina, porque cuando decimos disciplina espiritual, quiere decir eso, de que para tener una vida de oración tenemos que disciplinarnos. ¿Y qué es una disciplina? Es algo que uno ya sistemáticamente toma el tiempo y dice, voy a hacerlo. Si uno quiere ser musculoso, ¿qué hace? Toma la disciplina de cuidarse las comidas, hacer ejercicio, ir al gimnasio, hacer todo lo necesario para tener un físico, ¿no? Lo que fuera. La disciplina espiritual es eso, decir, quiero llegar a ser, cumplir con esto que Dios dice de orar sin cesar y llegar a ser un hombre o mujer de oración, de tomarse la disciplina y decir, orar todo el tiempo. Y no hay excusas para no orar. Podemos, mientras vamos en el colectivo, fíjense que si por ahí vamos en el colectivo al trabajo, o en el auto, lo que fuera, ¿cuántas horas en el celular vamos mirando, escuchando música? ¿Cuántas películas que miramos? Hagamos una cuenta de horas de cuántas cosas hacemos de ese tipo. Bueno, reducí un poco,
Yo hace años que de repente ya no escuchaba una radio y me encantaba, y no es cierto, y en un momento dije, pará, es tiempo perdido, estoy escuchando pavadas en esa radio. Entonces, ¿sabes qué? Pongo la Biblia en audio mientras voy manejando. Y cuando llego a mitad de camino, lo apago y voy orando. Y ya para empezar, son 40 minutos de viaje que ya he pasado con el Señor. 40 minutos cuando vuelvo del trabajo, que ya he pasado con el Señor. Lo único que tuve que hacer es dejar de escuchar las 100. Dejar de escuchar varios. Nada, una pérdida de tiempo. Nada constructivo. Entro al trabajo con otro ánimo, con otro espíritu, porque ya pasé 40 minutos con el Señor. Y me han pasado cosas difíciles en el trabajo. Y las he enfrentado de una manera totalmente diferente, porque ya había pasado tiempo con mi Señor. Vamos a hablar. Padre amado, te amamos y te damos gracias por el desafío de tu palabra, Señor. Padre, que entendamos que esta disciplina espiritual, Señor, de la oración es fundamental para nuestras vidas. Que busquemos ser hombres y mujeres de oración, entendiendo de que va a haber momentos difíciles en nuestra vida y que la oración va a ser la diferencia entre entender y aceptar la voluntad de Dios o llorar amargamente. En el nombre de Jesús. Amén.